estamos en la Will Rock, de verdad. Si se entera Mariano Muriesa, chapa. ¡Vamos! ¿Me vais a permitir presentaros a esta cuadrilla de guerreros indómitos que estamos aquí encima del escenario con todo el cariño? Empezando por detrás, el trío Calavera de la percusión y del folk. A mi izquierda, esta sonrisa profidente, dulce. Es el demonio rojo, pero tiene un corazón así de grande y más rojo todavía. Os pido un aplauso para Paco Rios en Oferta. Qué grande, tío. Qué grande es. Aquí a mi derecha, percusionista, dulzainero, Todo. Dudel Saflani, vampirillo en tiempo libre, profesor de música de la escuela de Teruel, cuidadín con la pintura. A las percusiones, fuerte aplauso, José Manuel Alba. En el centro, una guerrera con una pitera que te cagas. Porque hace falta tener mucha pitera para empezar para tocar la bestia parda, que es este timbal que Made in Teruel, que además de jamones ya veis que se hacen unos timbales cojonudos. Y hace falta mucha pitera para, además de esa bestia parda, controlar a la otra bestia que es el Aufetas. Menos mal que no ata corto. Así que fuerte aplauso a la percusión, Marieta Ordura. Todos nosotros aquí arriba, lo que hacemos con estos picos es mogollón de ruido, mogollón de ruido. Y para que todo este ruido tenga forma audible y no se estalle la cabeza aquí debajo a todos, con tanta gaita y tanta dulzaina, no nos ha quedado más remedio que contratar al mejor técnico de sonido que hemos podido encontrar. Así que os pido un fuerte aplauso para el 11º miembro del Urge, David Marco Pichi. Venga, Juan, joder. Manda, ¿quién hace más ruido? Tú, venga. Nurte, muchos decís que es un grupo un tanto surrealista, ¿no? Porque hacer heavy metal con esto, que bien, más de uno se calentaría en invierno echándole a la estufa, ¿verdad? Y como somos realmente un poco surrealistas, nos hemos ido en Aragón al sitio donde nació el surrealismo, ¿no? Ese sitio es Calanda, que es donde nació Luis Buñuel. Y donde tienen unos melocotones que te cagas. Así que cogimos el melocotón, porque además de surrealistas somos muy lamineros, muy bien. Nos cogimos a un melocotón embolsado bien rico para todos nosotros. A la tarota, a la dulzaina, fuerte aplauso, Alejandro Reche. Habitualmente se trae otro más pequeño, pero como llega la Semana Santa, dice Dios que si no, no ensayo. Me dejará al chico un rato. Y para completar esta cofradía nortera, luego vamos a coger un taburete y hacemos una procesión, ¿vale? Para el Santo Orfeo, no sé. Desde el barrio de la Madalena, esquivando también cargas policiales, ha adelgazado 20 kilos en un mes el pobre. A la gaita de voto y al bombo de Semana Santa bajo aragonés, ¡fuerte aplauso, Adrián Gil!
Los de la revista Capirote, los hemos acreditado esta semana. Capirote y Tercerol. Aprovechar que en 20 días ya no tienen nudillos. Dentro de 20 días no hay nudillos. Desde Calatayud. ¿Algún militano por ahí cerca? Ahí. Desde Calatayud, afincada en Teruel, una diosa con la gaita de bombo. ¡Fuerte aplauso! ¡Arantxa Hernando! Muchos habréis oído que el Pirineo empieza por ahí más arriba de Huesca, ¿no? Y esas cosas, los cojones. El Pirineo empieza en el pueblo del siguiente invitado, en Zuera. Tenemos más gente de fuera, ¿verdad? Por ahí. Sí, señor, los Molina. Así que hoy creo que le vamos a pagar algo menos de sueldo porque es el que maneja la pirotecnia y, joder, una noche el cabrón no le ha funcionado ninguna. No se han puesto mecha, no sé qué ha pasado. Así que maestro pirotécnico en paro, a la cabasa y pilotando el taxi del amor, Emilio Molina. Gracias a Emilio creo que vamos a salir en el pasacalles de las fiestas de Chueca, por lo del rosado mágico, este que lleva, no sé. Es de pezón fácil, chicos. Causa sensación. Normalmente pantalones de pana mojados se pueden colgar en sus pezones. Como no teníamos bastante con un maestro, somos más chulos que un 8. Y además de tanta mugre, queríamos darle al grupo un poco de calidad, ¿no? Calidad. Y dijimos, vamos a coger un violinista. No, vamos a coger el violinista. El violinista. Y si para eso nos tenemos que ir hasta Almendralejo, pues nos vamos al Almendralejo y ya está. Al violín guerrero, fuerte aplauso para Alberto Navas. Gracias. Bueno, hoy me toca a mí presentar a un tío que es más heavy. Este es el heavy de verdad del grupo. Más heavy que el timbre de Mordor. Más heavy que una lluvia de hachas. A la dulzaina, la voz de Lourdes, Jaime Magallón. Y desde Teruel, a la percusión,